Abran su Biblia, por favor, a el libro de Isaías en el capítulo 20. Libro de Isaías, capítulo 20. Isaías, capítulo 20. Capítulo muy corto, pero muy interesante también. Son solo 6 versículos, pero tienen mucho que decirnos ahí acerca de la naturaleza de nuestro Señor y de cómo guiarnos a nosotros también en cuanto a en dónde ponemos nuestra confianza, que es básicamente lo que hemos estado viendo continuamente en nuestro estudio del libro de Isaías. ¿Ya lo encontraron? Vamos a orar pues. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos has dado una vez más para reunirnos en este lugar, en tu nombre. Gracias por el tiempo de adoración y alabanza, Señor, que nos recuerda cada vez que cantamos esos cantos. Lo que tú has hecho por nosotros nos habla de tu gracia, nos habla de tu amor, nos habla de quién tú eres en nuestras vidas, Señor, y te damos gracias por recordárnoslo, porque los cantamos para bendecirte a ti, pero tú terminas bendiciéndonos a nosotros a través de esos cantos. Padre Santo, al abrir tu palabra, ahora deseamos como siempre que tú nos enseñes por el poder de tu Espíritu, nos guíes a través de ella y nos dejes ver, Padre Santo, claramente las cosas que deseas que veamos acerca de ti, de quién tú eres, a través de las páginas de tu sagrada palabra. Nos encomendamos a ti hoy y siempre y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues ya llegamos al capítulo 20, no sé por qué le puse ahí 21, pero es el capítulo 20 de Isaías. Y con lo que va a tratar principalmente el capítulo 20 es con el cumplimiento de la profecía que el Señor dio acerca de Egipto en los capítulos anteriores. Pero también es muy interesante porque aquí vamos a ver un par de principios que son muy importantes para nosotros como cristianos y creo que debemos de tomar en cuenta lo que se nos está diciendo aquí, en el contexto que se nos está diciendo para que cuando nos suceda a nosotros, si es que nos sucede, tengamos esta información para saber lo que va a pasar, ¿verdad? A ver si no me meto en problemas por lo que voy a decir ahorita. Una de mis películas, de las películas favoritas que yo he visto de todos los tiempos, y van a decir, ay, el pastor, no, todos están demasiado jóvenes, ni van a saber de qué estoy hablando. Es El Padrino. Sí saben de lo que estoy hablando, entonces ya están viejitos como yo. Ok, pero hay una escena ahí, ¿sí?, en donde un hombre que tiene una funeraria, va y le pide un favor al padrino. Y el padrino, después de aceptar hacerle el favor, le dice esto: un día, y quizás ese día nunca llegue, voy a ir a pedirte un favor. Espero que ese día puedas hacerme ese favor, ¿verdad? ¿Por qué uso esto como ilustración? Porque hoy vamos a ver a Dios pedirle al profeta Isaías hacer algo que está medio destrampado, algo que está medio loco, ¿sí? Y yo creo que ninguno de nosotros vamos a llegar al punto en el que el Señor nos pida algo como eso. Pero creo que todos llegamos en algunas ocasiones o en algún tiempo en nuestra vida en el que el Señor nos pide cosas que para nosotros es tan extraño, que a nosotros se nos hace tan raro que decimos, o se nos hace que está tan difícil hacerlo, que nosotros decimos, sin duda Dios no quiere que haga eso, sin duda eso no viene de parte de Dios. Y creo que tenemos que ver en las Escrituras todo el carácter de Dios, porque a veces Dios nos pide que hagamos cosas que a nosotros nos parecen medio locas. Como que, ¿cómo? Esto no puede venir del Señor, esto no puede ser del Señor, esto no me lo puede estar exigiendo el Señor, esto no me lo puede estar diciendo el Señor, porque esto va en contra de mis principios, o va en contra de toda lógica, o va en contra de como se supone que debemos ser los cristianos. No puede ser el Señor. Y déjeme decirle que va a haber veces en las que el Señor nos va a pedir que hagamos cosas para las que creemos que no estamos preparados, pero si nos allegamos a Él, si lo seguimos a Él, si nos aseguramos de que es su palabra la que nos está hablando de hacer esas cosas, no debemos tener temor de hacerlas, porque si Él nos está llamando a hacerlas, Él nos va a capacitar para hacerlas, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso que les acabo de decir, vamos a comenzar en el capítulo 20 de Isaías, del libro de Isaías.
Versículo 1 dice, en el mismo año en que Sargón, rey de Asiria, envió al comandante de su ejército para que atacara a Asdod, y éste la conquistó, el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y dijo, anda, quítate el cilicio que llevas puesto, y descálzate los pies. E Isaías así lo hizo, y anduvo desnudo y descalzo. Okay, piensen lo que acaba de leer, ¿ok? Piensen lo que acaba. Este es el profeta de Dios. Este es el hombre a quien Dios usa para dar sus mensajes a su pueblo. Este es el profeta que Dios ha usado para hablar acerca de Egipto, de Moab, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora lo está mandando a una misión especial. Ya había hablado acerca de Egipto y había dicho que Egipto iba a caer, iba a ser derrotado, etcétera, etcétera. Les había advertido a su pueblo que no se confiaran en Egipto, que no confiaran en que ellos los iban a poder defender porque no iba a tener el poder. Y ahora, cuando finalmente se cumple lo que el Señor ha estado hablando acerca de Egipto, cuando el rey Sargón, el rey de Asiria, va con su comandante para atacar a Asdod, ¿sí? Y conquistó a Asdod, el Señor le dice a Isaías que haga esto. Esto describe el tiempo en el que el ejército de Asiria conquistó la ciudad. Esta ciudad es filistea, que se llamaba Asdod, ¿sí? Esta invasión se llevó a cabo en el año 711 antes de Cristo, 711 años antes de que Cristo naciera. Los filisteos eran tanto vecinos como enemigos de Israel. Y la caída de Asdod, que estaban ahí cerquita de Israel, haría a Israel pensar que ellos serían los siguientes que iban a atacar el rey de Asiria, el rey, ¿cómo se llama? Sargón, ¿sí? Que iban a ser atacados por él. Y los haría pensar que necesitaban protección. Vieron que este rey atacó a Asdod, la ciudad filistea, vieron lo que hicieron en esa ciudad, y sin duda los israelitas pensaron, si vienen detrás de nosotros, o sea, nosotros parece ser que vamos a hacer lo siguiente, si vienen sobre nosotros, vamos a necesitar protección. Entonces es cuando el Señor le dice a Isaías, noten el versículo 2 de nuevo, el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y dijo, anda, quítate el cilicio que llevas puesto, y descálzate los pies. Isaías así lo hizo, y anduvo desnudo y descalzo. Ok, vamos a quedarnos ahí. Piensen en eso. A menudo los profetas se vestían con cilicio en señal de arrepentimiento o de luto por el pueblo. Aparentemente este era el caso con Isaías en este tiempo. Pero Dios le manda que se quite el cilicio que trae puesto, que se quite hasta las sandalias y que anduviera desnudo y descalzo. De nuevo, este es el profeta de Dios. Imagínense el profeta que ha presentado el mensaje de Dios, ahora de repente delante de todo el pueblo. Necesito un ujier acá, por favor. Desnudo. Ahora, no vayan a malentender, la palabra que se traduce aquí desnudo no significa completamente desnudo. Tenía puesta ropa interior, ¿sí? De la que se usaba en aquel tiempo. Entonces no andaba, como dijo el hermano, andaba de tetra, pero andaba en ropa interior. ¿Ok? Y la razón por la que esto es importante, mis hermanos, es porque Dios en ocasiones hacía que sus profetas agregaran a sus palabras una señal visible, una ilustración, para despertar en la mente de las personas a una consideración más seria acerca de lo que el profeta les estaba diciendo. Entonces a veces los profetas, el Señor no nomás les daba palabras, sino que les decía, haz esto o haz aquello, para que la gente vea, para que puedan ver, para que tengan un punto visual de lo que va a suceder y de a qué se va a parecer. Habemos personas que somos muy visuales, ¿verdad? A veces no podemos imaginarnos de lo que se nos está hablando, tenemos que verlo, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios hacía. A veces a otros profetas se les pidió que atravesaran por otras experiencias igualmente difíciles como señales para Israel. Por ejemplo, si leen el libro del profeta Oseas, van a ver que tuvo que resistir un matrimonio muy difícil, ¿sí?
Y se podría pensar al leer ese libro que cómo es posible que Dios le pidiera a un profeta que hiciera lo que hizo y soportara lo que soportó de la que fue su mujer. Y podemos ponernos a pensar que sin duda eso no es de Dios y lo vemos así nada más, y no es porque nos dice que el Señor dijo y lo leemos así nada más, podemos pensar, ¿cómo le iba a decir el Señor a Oseas que tuviera ese tipo de mujer, que la mujer se le fuera y que lo enviara por ella y que la volviera a traer y que se le volviera a ir y volviera por ella y que se la volviera a traer? Digo, levante la mano el hermano que le gustaría que el Señor le dijera algo así, ¿verdad? Pero si el Señor le dijera que lo hiciera, lo tendría que hacer, ¿sí? La esposa de Ezequiel, por ejemplo, si leen en Ezequiel, en el capítulo 24, van a ver que la esposa de Ezequiel murió como una ilustración para la nación. En otras palabras, la esposa de Ezequiel murió para que Israel supiera lo que Dios estaba por hacer. Y pónganse ustedes en el lugar de Ezequiel. Ezequiel, tu esposa va a morir de esta manera y de esta otra manera, y esto es lo que le va a pasar, porque la voy a usar como ejemplo para que el resto de la nación vea lo que está pasando. Pónganse a pensar en eso. Sí, pónganse a pensar en eso. Hay quienes dicen que Dios nunca nos pediría o nunca nos va a pedir que hagamos algo que sea demasiado difícil o incómodo para nosotros. Dios nunca me pediría que hiciera algo así. Soportar un matrimonio como el de Oseas. Que mi cónyuge iba a morir de la manera en la que murió la esposa de Ezequiel para probar un punto. Dios nunca me pediría cosas como esas. Pero en las Escrituras tenemos bastantes ejemplos, ¿sí? En las que Dios les pidió a ciertas personas que hicieran cosas muy difíciles. ¿Sí? Y que las personas, aunque me imagino yo que al principio cuando el Señor les dijo que las hicieran, se les hicieron difíciles y quizás hasta imposibles, de todas maneras obedecieron lo que el Señor les había dicho que hicieran, sin entender por qué y sin entender cómo. Y les digo esto porque a lo mejor el Señor ahorita le está pidiendo a alguno de ustedes, los que están aquí o a algunos de los que nos están viendo en línea, están sintiendo que el Señor les está diciendo que hagan algo que va en contra de todo lo que ustedes quieren hacer. Que si ustedes tuvieran que escoger, no lo harían. Pero el Señor lo está poniendo delante de ustedes porque Él quiere que ustedes lo hagan. Ahora, yo no les estoy pidiendo que si a alguien le queda, no quiero que me lo digan porque luego no quiero saber, ¿verdad? Pero si están pasando por eso, tienen que pedirle al Señor que les aclare, que les afirme que eso es lo que Él quiere. Y si eso es lo que hace, entonces en contra inclusive de su propia lógica, tienen que llevarlo a cabo. Entonces tenemos ejemplos en las Escrituras de personas a las que Dios les pidió que hicieran cosas difíciles. Por ejemplo, tenemos a Noé. Tenemos a Noé, a quien Dios le mandó construir el arca antes del diluvio. ¿Sí? Noé, el Señor le habló a Noé y le dijo que construyera un arca. De hecho, en Génesis capítulo 6, comenzando con el versículo 11, noten lo que dice, Génesis 6, comenzando con el versículo 11 y hasta el 15, dice, delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Y cuando Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces la situación está difícil en la tierra. Todo el mundo está haciendo lo que le da su gana, hay mucha violencia, etcétera. Como se parece a nuestros tiempos, ¿no es cierto? Por eso el Señor dijo que como en los días de Noé, ¿verdad? Entonces, versículo 13 dice, entonces Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Versículo 14 dice, hazte un arca de madera de gofer, con aposentos en ella y recúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazla de esta manera, su longitud será de 135 metros, su anchura será de 22 metros y 22 y medio metros y su altura de 13 y medio metros. O sea que era una embarcación bastante grande. Noé tenía ¿cuántos hijos? 3. Así es que si tenía 3 hijos y él hacer un arca de este tamaño, imagínense cuánto tiempo iba a durar haciéndola. Ahora, vale la pena notar que cuando el Señor le dijo a Noé que hiciera esto, no había llovido nunca en la tierra.
No había un cuerpo de agua en el que Noé pudiera decir, lo vamos a comenzar a... Y lo iba a hacer en tierra seca. Y él no sabía para qué ni por qué, simplemente el Señor le dijo, haz un arca de estas dimensiones, y él se puso a hacerla. En Génesis 6, ahora los versículos 17 y 18, Génesis 6, versículos 17 y 18 dice, yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser bajo el cielo en que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y tú entrarás en el arca y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces noten que le dice, voy a traer sobre la tierra un diluvio. Y me imagino a Noé, diluvio. ¿Qué es un diluvio? ¿Verdad? ¿Y para qué estoy haciendo esta monstruosidad de casa o de embarcación? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es un diluvio? Pero aun cuando Noé pudo haber tenido esas dudas en su mente, yo pudo haber tenido esas preguntas en su mente acerca de que arca, así de grande, de 3 pisos, con brea, de esas dimensiones, ¿para qué? Voy a enviar un diluvio. ¿Diluvio? ¿Qué es un diluvio? Entonces quizás Noé tuvo todas esas dudas en su mente, todas esas preguntas en su mente, pero miren lo que hace Noé en Génesis 6, versículo 22. ¿Y Noé qué? ¿Qué sigue? Todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. Imagínense ustedes pasándose el tiempo que haya durado haciendo el arca, y algunos piensan que fueron como 100 años haciendo el arca, para poder enfrentar un diluvio que no sabía qué era. Pero Dios le dijo que lo hiciera, ¿y qué hizo Noé? Obedeció. Mis hermanos, a veces no tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo que hagamos. A veces nuestro deber es ¿qué? Hacerlo. Y si Él nos va a enseñar en la marcha, si Él nos va a enseñar en la marcha cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 7 hay un resumen de lo que hizo Noé, y noten ahí lo que dice: por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Noten, cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún, ¿qué? No se veían. Noé nunca había visto de nuevo un diluvio, nunca había visto un barco, nunca había visto nada como lo que el Señor le estaba diciendo que iba a suceder. Sí, fue su fe, sigue diciendo ahí, la que condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Ahí es en donde la fe en realidad se comprueba. Cuando Dios nos dice que hagamos algo que no entendemos por qué nos lo está pidiendo que lo hagamos, pero nos está pidiendo que lo hagamos porque Él es Dios, y nosotros decidimos obedecerlo a pesar de que no estamos completamente, no tenemos toda la información completa. ¿Sí? Por eso Noé encontró gracia delante de Dios. Porque Dios sabía que le podía pedir lo que le tenía que pedir, y Dios sabía que Noé lo iba a hacer. Me pregunto yo, ¿cuántas veces Dios nos ha pedido que hagamos algo con alguien o en algún lugar o lo que sea, y porque no sentimos que es lo que deberíamos de hacer, no lo hacemos y nos perdemos de la bendición de tener la misma experiencia que Noé? Porque Dios nunca me pediría que hiciera eso. Dios nunca me pediría que hiciera eso. Ahora, ¿ustedes creen que fue fácil para Noé hacer lo que Dios le mandó ante las miradas y las críticas de sus contemporáneos? ¿Qué estaba haciendo Noé? Un arca. ¿Qué es un arca? No sé. ¿Y para qué sirve? No sé. Pero Dios me dijo que lo hiciera. ¿Se imaginan cómo que han de haber pensado de él toda esta raza? Y todos lo criticaban y decían cosas de él, etcétera, etcétera. Y no se dieron cuenta hasta que él se metió al arca que lo que estaba haciendo era algo para salvarse él y para salvar a su familia. Que también ellos hubieran podido ser salvos en esa arca si hubieran tenido la misma fe que Noé, pero no tuvieron esa misma fe, y el Señor ya había decidido lo que iba a hacer. Así es que, entonces ese es Noé, ¿ok? Esa es la situación de Noé. Pero ¿qué me dicen de Abraham?
¿Qué me dicen de Abraham? Porque cuando Dios le manda a Abraham que deje todo lo que conoce para irse a una tierra a la que él, Dios, le va a decir, no antes, sino una vez que se ponga en camino, ¿qué hace Abraham? Obedece. En Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 4, noten lo que dice. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, cuando habla de la casa de su padre, está hablando de todos sus parientes. Porque en aquel tiempo, como se hace en muchas sociedades en nuestros días, toda la familia vivía junta o alrededor del patriarca, y ahí nacían, ahí crecían, ahí morían, ahí los sepultaban, etcétera, etcétera. Entonces le está diciendo que deje todo lo que conoce y que se vaya a una tierra que él le va a mostrar. No le está dando un mapa, no le está dando indicaciones, mira, vas a caminar 15 kilómetros hacia el sur y luego vas a dar vuelta a la izquierda. Y no le está dando, no tenía GPS Abraham. Simplemente le dice, yo te la voy a mostrar. Versículo 2 dice, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 4, ¿qué dice? Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Imagínese a sus 75 años, que Dios le diga, ¿sabes qué? Levanta todas tus cosas, empaca tus maletas, carga el jeep y te vas a ir a una tierra que yo te voy a decir. ¿Tiene jeep? ¿Verdad? En aquel tiempo carga el camello o lo que sea, ¿no? Y vas a ir a una tierra a donde yo te voy a decir. ¿Ustedes creen que fue fácil para Abraham dejar todo lo que conocía, ir a buscar una tierra que ni siquiera sabía en dónde estaba? ¿Ustedes creen que fue fácil? Sin embargo, no se puso ahí, pero Señor, cuando menos dime para dónde arranco, cuando menos dime cuánto tiempo voy a tardar, o cuando menos dime, etcétera, etcétera, cómo me preparo, ¿sí? Hoy, las iglesias que tienen websites, que tienen páginas de internet, tienen en sus páginas de internet una sección en la que le explican a la gente que quiera ir a visitarlos qué es lo que pueden esperar. Sí, o sea, si nos vienes a visitar, esto es lo que puedes esperar. Vas a esperar gente vestida así, gente vestida así, por aquí está el estacionamiento, por aquí está acá, este otro. ¿Se parecen a Abraham esas personas? Se les tiene que decir absolutamente todo para que vayan. Es más, si pudieran pedir que alguien fuera por ellas y las trajera, pedirían que alguien fuera por ellas y las trajera. Hay gente que lo necesita, estoy completamente de acuerdo, no hay ningún problema. Si nosotros tuviéramos para comprar un camión y pagar un chofer cada domingo, le mandaríamos ese camión para que fuera a recoger a los hermanos que no pueden llegar por sí solos a la iglesia. Pero noten que el Señor le dice a Abraham, levanta todo lo que tienes y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Sin duda no fue fácil para Abraham dejarlo todo, ir a buscar una tierra que ni siquiera sabían dónde estaba. Ahora, como si eso fuera poco, ¿qué tal cuando Dios ordena a Abraham sacrificar a Isaac, su único hijo? Ese sí está difícil, ¿verdad? En Génesis capítulo 22, los versículos 1 al 5, Génesis capítulo 22, versículos 1 al 5, dice, después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham, y él respondió, aquí estoy. Versículo 2, y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría, ahí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, el holocausto era un sacrificio que no solamente se mataba y se degollaba, sino un sacrificio que se presentaba por medio de fuego y se quemaba completamente. No podía quedar absolutamente nada de ese sacrificio, todo se tenía que quemar. Por eso con lo que Hitler hizo con los judíos se le llama holocausto, porque quería acabar con todo el pueblo judío. Entonces iba a presentar a su único hijo, al hijo que amas, lo iba a ir y lo iba a presentar no solamente como sacrificio, sino en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3, al día siguiente, ¿qué hizo Abraham? Se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo.
3 días después Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar, y entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos hasta ese lugar, ahí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Noten la fe que tenía Abraham en Dios. Y la fe que tenía Abraham en Dios lo llevó a ser obediente en lo que le estaba pidiendo. Sí, eso fue no era que Abraham tuviera mucho valor, no era que Abraham tuviera una visión sobrenatural, era que tenía fe en Dios. Y porque Dios le había dicho que en Isaac le iba a dar descendencia, Abraham estaba convencido de aunque tuviera que matar a Isaac, Dios lo resucitaría de los muertos para que pudiera tener hijos que iban a ser de la descendencia de Abraham. Entonces lo que lo llevó a obedecer fue su ¿qué? Su fe. Mis hermanos, si nosotros tenemos fe, eso nos debe de llevar a obedecer lo que el Señor nos dice que hagamos, aunque no entendamos por qué nos está pidiendo que lo hagamos. Aunque pudiera inclusive ser algo que nosotros consideramos tan fuera de orden, aunque fuera algo que estuviera muy fuera de nuestra lógica, aunque fuera algo que no entendiéramos, por fe debemos de obedecer lo que el Señor nos está llamando a hacer, porque esa fe va a ser honrada y vamos a poder recibir las bendiciones de esa fe. ¿Abraham tuvo descendencia con Isaac? Sí, ¿verdad? Porque a Isaac le nacieron ¿quién? Jacob y Esaú. ¿Y a Jacob quién le nació? Los 12 hijos que finalmente fueron las 12 tribus de Israel. ¿Y a esos 12? No, ahí le dejamos un titipuchal de gente, ¿verdad? Tanto que cuando salieron de Egipto, ya eran millones de personas las que salieron, ¿verdad? Entonces, Abraham hizo caso, salió de su parentela, se fue a la tierra que Dios le mostró, tomó a su hijo cuando lo tuvo, lo llevó al monte para sacrificarlo y presentarlo como holocausto por fe, y Dios bendijo esa fe, cumpliendo la promesa que él le había dado. ¿Ustedes creen que fue fácil para Abraham obedecer al Señor en ofrecer a su hijo en sacrificio? No fue fácil en el sentido de que nosotros conocemos fácil, pero sí fue fácil en el sentido de que tuvo fe para hacerlo. La fe, lo han oído muchas veces, la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Y cuando decimos que la fe mueve montañas, inmediatamente nos imaginamos los montañones bárbaros allá, ¿verdad? ¿No? ¿Saben cuáles son las montañas más difíciles de mover? Las pequeñas montañas que a veces se interponen entre nosotros y Dios en nuestra vida, que creemos que son gigantescas, pero no son tan grandes. Lo que nos falta es fe para moverlas, para hacerlas a un lado, así nada más con el dedo, y decir: voy a hacer lo que Dios me está diciendo que haga, aunque no lo entienda, aunque ahorita no tengo una visión clara, lo voy a hacer simple y exclusivamente porque Dios me está diciendo que lo haga. Es el diablo. The devil came down to Georgia. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos manda a hacer cosas difíciles de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, amar a nuestros enemigos. Y luego, ¿verdad? Orar por quienes nos usan y nos ultrajan. Amar a cónyuges que no sentimos que se merecen nuestro amor. Someternos a cónyuges que no sentimos que se merecen que nos sometamos a ellos. Trabajar para nuestros patrones como para el Señor. ¿Sí? Negarnos a nosotros mismos y pensar en los demás como más importantes que nosotros mismos. Dejar a un lado padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa, etcétera, 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 por el Señor. Y todo eso es difícil de hacer, ¿a poco no? Todo ello nos trae una dificultad de hacer, pero ¿qué es lo que nos debe de llevar a hacerlo? La fe en que Dios nos va a bendecir si lo hacemos, porque eso es lo que su palabra dice. ¿Y le creemos o no le creemos? Si le creemos, lo vamos a hacer a regañadientes quizás, lo vamos a hacer no entendiendo completamente, pero lo vamos a hacer porque es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿ustedes creen que fue fácil para Isaías andar desnudo y descalzo solo para que Dios pudiera ilustrar lo que iba a pasar con Egipto y Etiopía?
Isaías, sí Señor, ¿tienes algo importante que tengo que hacer? Sí. Desnúdate y quítate las sandalias. Y vamos a ver más adelante que por 3 años Isaías anduvo así. Por 3 años Isaías anduvo así. ¿Sí? ¿Pero qué hizo Isaías? Isaías se quitó el cilicio y las sandalias para caminar desnudo y descalzo, como Dios le había dicho que lo hiciera, y lo hizo así por 3 años. Noten el versículo 3. Entonces el Señor dijo: así como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años, como señal y pronóstico contra Egipto y Etiopía, así también para vergüenza de Egipto el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos, y lo tengo que leer como está porque es la palabra de Dios, y con las nalgas descubiertas a los cautivos y deportados de Egipto y Etiopía, lo mismo a jóvenes que ancianos, y se turbarán de haber puesto su esperanza en Etiopía y de haber creído que Egipto era su gloria. ¿Okay? ¿No les pudo haber dicho nada más? ¿Por qué tuvo que decirle a Isaías que se desnudara y anduviera descalzo por 3 años, paseándose por todo el lugar ahí, enseñando todo? Les pudo haber dicho nada más, ¿verdad? Pero ese no era el plan que Dios tenía. El plan era usar a Isaías para demostrarles, para que vieran gráficamente, para que vieran con sus ojos lo que iba a suceder. Para que no hubiera duda, para que no se lo tuvieran que imaginar. ¿Cuántos vieron la película La Pasión de Cristo? ¿Fue gráfico? ¿Les dolieron los latigazos que le daban al Señor en la espalda y le arrancaban la carne de la espalda y de las costillas? ¿Les dolió cuando clavaron los clavos en sus manos y en sus pies? Para que mi mamá dice: Carlos Manuel, pero ¿para qué tanto? ¿Para qué tanta? ¿Saben qué? Esa película fue una de las películas que he visto que no he vuelto a ver, porque no soporto ver lo que le hicieron a mi Señor por mí. Y aunque es una película, nada más lo gráfico de la película nos deja ver en realidad cuánto sufrió Jesucristo por salvarme a mí. Y eso ya no debemos de sentir culpa por ello, pero sí debemos de sentir dolor cuando lo vemos. El hecho de que Dios mandara a su Hijo unigénito a morir en la cruz en la forma en la que lo mandó al morir, fue para que nosotros nos diéramos cuenta de lo serio que Dios toma el pecado. De lo serio que Dios toma el pecado. Porque Dios toma muy en serio el pecado. Y por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz, para que los que crean en Él no tuvieran que pagar por su propio pecado, sino que tuvieran vida eterna por la fe en Jesús. Pero si eso fue lo que hizo, lo que Dios permitió que le pasara a su Hijo para pagar por nuestro pecado, imagínense lo que será el infierno cuando las personas no creen y quieren pagar por su propio pecado. Es horrendo. Y si pudiéramos pensar que no le hubiera podido, ¿para qué lo tuvo que mandar? No hubiera podido simplemente mandar profetas o quería que el mundo viera lo serio que el pecado era para Dios. Y todos y cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido y los que vayamos a cometer de aquí en adelante han sido pagados, pero han sido pagados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene que cobrar todo pecado. Dios tiene que castigar todo pecado, si en realidad es un Dios justo, si en realidad es un Dios perfecto. Entonces no pensemos que Dios pasó por alto nuestro pecado. Dios cobró cada uno de nuestros pecados, se cobró cada uno de nuestros pecados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo igual al cuerpo de nosotros, que sufrió una tortura que nunca nos podemos imaginar, pero por lo gráfico que lo hemos visto en la pantalla y se describe en la Biblia, sabemos que sufrió dolores indecibles. Y por eso era importante que Isaías hiciera lo que hizo, para que el pueblo de Israel se diera cuenta de lo que iba a suceder.
Versículo 4 de nuevo dice, así también para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas descubiertas a los cautivos y deportados de Egipto y Etiopía, lo mismo a jóvenes que ancianos. Y se turbarán de haber puesto su esperanza en Etiopía y haber creído que Egipto era su gloria. No solamente iban a sufrir la vergüenza que Isaías estaba teniendo que sufrir al andar desnudo y descalzo en Israel. No solamente eso, sino que iban a ser turbados, iban a ser turbados y castigados por haber puesto su esperanza en Etiopía y de haber creído que Egipto era su gloria. ¿Por qué? Porque al poner sus esperanzas en Etiopía y al poner su gloria, al esperar su gloria en Egipto, ¿qué estaban haciendo? Estaban descartando a Dios, no le estaban creyendo a Dios, que Él era suficiente para protegerlos, para guardarlos, para salvarlos de sus enemigos, y se decidieron creer mejor que Etiopía y Egipto iban a ser sus salvadores, y cuando pusieron sus esperanzas en Él, era como quitar su fe del Señor y poner su fe en estas dos naciones. Y el Señor les está diciendo, no les va a servir de nada. ¿Por qué? Porque siempre que nuestra esperanza está puesta en algo equivocado, en la cosa o en la persona equivocado, o cuando nuestra gloria está puesta en algo equivocado, en la persona o en la cosa equivocada, el Señor siempre encontrará una manera de que nos decepcionemos de esas cosas. Porque Él no va a compartir su gloria con nadie. Judá puso su esperanza en Etiopía y buscó a Egipto para su gloria, pero ahora iban a quedar turbados y avergonzados por haberlo hecho. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que nos examinemos nosotros en quién o en qué estamos poniendo nuestra esperanza y en quién o en qué estamos esperando gloria, de quién o qué. ¿Cuál es nuestra esperanza para las cosas que necesitamos? ¿Cuál es nuestra esperanza para nuestros sueños, para nuestros anhelos? ¿En quién los estamos poniendo? Sí, hoy hubo un debate ¿verdad? Muy visto. Porque la gente quiere determinar en quién poner su esperanza para con quién le va a ir mejor. ¿Sí? Y de nuevo, siempre que hablo de esto les digo, no estoy diciendo que no voten su conciencia. Pero sepan que ninguno de los candidatos va a cumplir con sus esperanzas y sus deseos, ni los va a proteger como solamente Dios puede cumplir sus esperanzas y sus deseos y protegernos. En Él debemos de confiar. En Él estamos seguros. Si Él nos dice que de su mano no perderá ninguno. Entonces debemos esforzarnos por no extraviarnos, por ponerlo a Él siempre como nuestra máxima esperanza, o buscar en Él nuestra gloria. Si en el Salmo 118, los versículos 6 al 9, noten lo que dice. Salmo 118, versículos 6 al 9, dice, el Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. Mi Dios está conmigo. Él está con cada uno de nosotros. Él está de nuestro lado. No importa quién esté en la Casa Blanca, no importa si los que dirigen el Senado y el Congreso son republicanos o son demócratas, no importa. De nuevo, no estoy diciendo que no voten y digan, bueno, pues si no importa, entonces no voy a votar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aunque votemos, no pongamos nuestras esperanzas en ellos, porque en algún momento nos van a desilusionar, nos van a, como decimos en Mexicali, nos van a dejar abajo porque son bien gachos. ¿Ok? En el Salmo 146, los versículos 1 al 5, noten lo que dice, alaba alma mía al Señor, mientras yo viva alabaré al Señor, todos los días de mi vida le cantaré salmos. Versículo 3, no pongan su confianza en los poderosos ni en ningún mortal, porque no pueden salvar. El día que mueren, vuelven a la tierra y ese mismo día todos sus planes se acaban. Dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios el Señor. Porque Él no muere, Él es eterno.
Él vive para siempre, su Hijo vive para siempre, el Espíritu Santo de Dios va a estar en cada uno de nosotros hasta el día en el que nos lleven, en que lleguemos al cielo y tenemos todo lo que necesitamos en ellos. Ellos deben de ser todo lo que tenemos, y cuando los tenemos a ellos tenemos todo lo que necesitamos. Sí, no debemos poner nuestra esperanza en los hombres, no debemos poner nuestra esperanza en los poderosos, porque no pueden salvar. Cuando se mueren, ¿qué hacen? Son sepultados en la tierra. ¿Qué le está pasando a esta? Son sepultados en la tierra y no pueden hacer nada más. Versículo 6, noten lo que dice: cuando llegue ese día, dirán los habitantes de esta costa, vaya esperanza la nuestra, de la que esperábamos ayuda para librarnos del poder del rey de Asiria. ¿Cómo podremos escapar? En otras palabras, ya les mostró el Señor por medio de Isaías lo que les iba a pasar, ¿verdad? ¿Qué les iba a pasar? Se los iban a llevar cautivos, desnudos y descalzos, jóvenes y viejos. No iba a haber nadie que se salvara, todos se iban. Y ahora están pensando en Israel. Oh, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿Verdad? Ahora están pensando, ¿cómo podremos escapar? Si a las personas, si a aquellos en los que pusimos nuestras esperanzas, Dios les hizo eso, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Por qué? Porque pusieron su esperanza en los mortales. Sí, mis hermanos, no hay otro lugar en donde el pueblo de Dios pueda encontrar seguridad aparte de la seguridad que solo se puede encontrar en Dios. ¿Escucharon eso? No hay otro lugar en donde el pueblo de Dios pueda encontrar seguridad aparte de la seguridad que solo se puede encontrar en Dios. Toda expectativa que no esté centrada en Dios está condenada a la desilusión y al desconcierto. Vamos a ser desilusionados de alguna manera, tarde o temprano vamos a estar desilusionados, porque pusimos nuestras esperanzas en alguien o en algo que no es Dios, porque esperábamos lo mejor de la situación, esperábamos lo mejor de las personas, y no fue así. ¿Por qué? Porque igual que nosotros son seres humanos imperfectos, que fallamos y que a veces, por más que queremos, no podemos hacer lo correcto. ¿No es cierto? Por más que queremos, nos convencemos de lo que tenemos que hacer y estamos hablándonos, tienes que hacer esto, clama a Dios, pide a Dios, y luego cuando finalmente somos enfrentados con la situación en la que tenemos enfrente, nos desmoronamos todos. Nos desmoronamos todos porque nos gana. Sí, nuestra mente se llena de dudas, nuestro corazón se llena de angustia. Hace mucho que no sufro de depresión, pero hace un par de semanas sufrí de ansiedad. Y estaba regañándome yo mismo. ¿Pero qué te pasa? Tanto que le dices a la congregación de que confíen, y tú mira, andas para arriba, para abajo. Eran las 3 de la mañana y bajaba los escalones y subía los escalones, prendía la televisión, apagaba la televisión, abría mi Biblia, cerraba mi Biblia, me ponía a orar, terminaba de orar. Y andaba todo acelerado, no me quise ni tomar la presión porque me dio miedo tomarme la presión. Si no me moría de la presión, me iba a morir del susto de ver la presión que traía tan alta. Y gracias a Dios por el cansancio, ¿no es cierto? Porque cuando finalmente el cansancio lo vence a uno, vámonos, como piedra queda uno tirado, ¿verdad? Pero entonces tenemos que buscar nuestra seguridad en Dios, porque aparte de Dios, lo único que podemos esperar es desilusión y desconcierto. Y si dejamos que esas cosas empiezan a invadir nuestra mente y empiecen a meterse en nuestro corazón, van a andar como yo anduve hace algunas noches. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ya compré melatonina. Ahora voy a poner mi confianza en la melatonina. Estoy bromeando, que no me conocen, qué bárbaro. Pero en fin, eso es lo que sucede cuando ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en cosas terrenales.
Eso es lo que sucede. Noten lo que dice el Salmo 28 en los versículos 6 y 7. Salmo 28, versículos 6 y 7 dice: bendito seas, Señor, pues escuchas la voz de mis ruegos. Quédense ahí. Bendito seas, Señor, pues escuchas la voz de mis ruegos. Si creemos eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Rogar. No importa la situación, no importa lo que estemos pasando, vamos a rogar. Sí, vamos a estar ahí acostados pensando, vamos a estar meditando, pero vamos a estar rogando: Señor, ayúdame, ayúdame. No puedo yo solo, no tengo la habilidad para hacerlo yo solo, para hacerlo yo sola. Ayúdame. Versículo 7, noten lo que dice: tú, Señor, eres mi escudo y mi ¿qué? En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Sí, eso es lo que debería de haber hecho, ¿no es cierto? Me pongo mis audífonos, pongo música de adoración y alabanza en mi teléfono y me quedo bien dormido alabando al Señor con la música de adoración y alabanza. Pero cuando está uno así como que se le nubla la mente, ¿no es cierto? No piensa uno, se deja llevar por los sentimientos, se deja llevar por la situación, se deja llevar por todo lo que está dando vueltas en la cabeza y no pensamos. Y aunque lo prediquemos y aunque lo recibimos y aunque digamos amén, etcétera, etcétera, llega el momento en el que no nos acordamos de nada. No nos acordamos de nada. El salmo preferido de mi nana Lina, el Salmo 91, versículos 1 al 4, noten lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. ¿Su qué? ¿Qué es su verdad? La palabra de Dios. Nos vamos a la palabra de Dios, leemos los salmos, leemos el Salmo 23, leemos el Salmo 5, leemos el Salmo 1, leemos el Salmo 91, leemos los salmos que estamos leyendo aquí. Y nos encomendamos a Él. Y en paz nos acostamos y así mismo dormimos. ¿Por qué? Oh my goodness, cómo me encanta cuando eso sucede. Cómo me gusta cuando eso sucede. Sí, me encanta. Y para terminar aquí hoy, sí, vamos a llegar a este pasaje en Isaías, pero lo vamos a leer hoy porque va de acuerdo con lo que estamos viendo ahora. En Isaías 41 y el versículo 10, noten lo que dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas. Y siempre, ¿cuándo? Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Este es nuestro Dios, este es el Dios en el que creemos, el Dios que le dijo a Noé: construye el arca porque voy a mandar un diluvio, el Dios que le dijo a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela, el Dios que le dijo a Abraham: sacrifica a tu hijo, tu único hijo al que amas, preséntalo en el holocausto. Y ellos, porque tenían fe en Dios, ¿qué hicieron? Obedecieron. Entonces la clave para nosotros es que obedecer. Su palabra lo tiene todo para nosotros. Sí, el salmista dice que siempre va a estar alabando al Señor. Nosotros siempre debemos estar alabando al Señor en los momentos de ansiedad, en los momentos de tristeza, en los momentos de depresión. En todo momento debemos estar alabando al Señor. Todo lo que respire alaba al Señor. ¿Sí? Y encontramos en el Señor la fortaleza que necesitamos, encontramos en el Señor el alivio que necesitamos, encontramos la protección. Él es nuestro escudo, Él es el que levanta nuestra cabeza, dice el Salmo 3. ¿Sí? Podemos andar todos, le cantamos al Señor y Él levanta nuestra cabeza. Y de repente ni nos damos cuenta y andamos cante y cante en la casa haciendo el quehacer. O nada más cante y cante, no le hace.
porque para eso se necesita como una doble porción del Espíritu, ¿verdad? Al menos yo sí. Porque me levanto y digo, hoy voy a limpiar la cocina y voy a limpiar mi cuarto y voy a hacer esto y esto otro. Y me acuesto a las 12 de la noche y mañana voy a limpiar la cocina, mañana voy a limpiar. Somos seres humanos, mis hermanos. Somos seres humanos. Y las cosas nos ganan a veces. Pero el que nunca pierde es Dios. Y nosotros agarrados de su mano tampoco vamos a perder. Él debe ser nuestro refugio, Él debe ser nuestra fortaleza. No debemos confiar en Etiopías, ni en Egiptos, ni en hombres poderosos. Tenemos que confiar en Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este capítulo tan cortito que hemos estudiado hoy. Pero gracias por la riqueza que nos has enseñado a través de él, oh Dios. Padre, te pedimos que siempre estemos, Señor, siempre siendo dirigidos por tu Espíritu Santo. Y cuando lleguen esos momentos en los que nos pidas que hagamos algo que para nosotros quizás no tenga sentido, es lo último que queremos hacer, ni siquiera lo habíamos pensado, pero tú lo has puesto en nuestro corazón para que lo hagamos. Danos, Señor, la fortaleza, danos la visión, confirma, Señor, que eres tú, para que lo podamos hacer por fe y saber que vamos a recibir bendición por ser obedientes, como fue con Noé, como fue con Abraham, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como Isaías. Y cuando le dijiste lo que tenía que hacer, no dudó en hacerlo, lo puso por obra inmediatamente, porque, Señor, él tenía esa relación tan cercana contigo que sabía que eras tú, y si eras tú, él lo tenía que hacer, y al hacerlo iba a poder, Señor, a cumplir con la misión que le estabas dando. Ayúdanos, Señor, a no poner nuestra confianza en los hombres poderosos que pudiéramos, Señor, tener aquí en la tierra, o en las Etiopías o Egiptos que pudiéramos tener aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a poner nuestra confianza siempre en ti. Que tú seas nuestra fortaleza, que tú seas, Señor, quien nos mueve, quien nos inspira, y que podamos vivir completamente rendidos a tu perfecta voluntad, Señor, y por fe hacer las grandes cosas que los hombres de fe hicieron en tu palabra. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias, honra, alabanza, gloria, porque tú lo mereces todo. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.